Imagina esto. Un barco de guerra estadounidense está atracado tranquilamente en el puerto de Filadelfia. De pronto, una niebla verde envuelve toda la nave. Los testigos aseguran que el metal comenzó a brillar. Y segundos después, el barco desapareció sin dejar rastro. Minutos más tarde, fue visto a más de 600 kilómetros de distancia. Y luego, volvió a aparecer en el mismo sitio. Lo que ocurrió ese día de octubre de 1943 sigue siendo uno de los mayores misterios militares de la historia. Este es el experimento Filadelfia. Un supuesto proyecto secreto de la Marina de los Estados Unidos para hacer invisible un barco de guerra. Pero lo que salió de ahí fue mucho más perturbador. Hoy te contaré lo que no quieren que sepas. Testimonios ocultos. Documentos clasificados. Y la historia que quizás cambie tu forma de ver la ciencia, la guerra y la realidad. Pero antes, si te gusta descubrir secretos enterrados, historias misteriosas y teorías que incomodan a los poderosos, suscríbete ahora y activa la campanita. Este vídeo te va a volar la cabeza. Volvamos a 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos investiga formas de ganar ventaja en el conflicto. Una de esas líneas de investigación era la posibilidad de hacer invisibles sus barcos ante el radar enemigo. Oficialmente, era un proyecto de desmagnetización. Un método para evitar que los barcos activaran minas magnéticas. Pero según múltiples fuentes, lo que realmente se estaba probando en el USS Eldridge iba mucho más allá. Se hablaba de campos electromagnéticos intensos. De tecnología inspirada en las teorías de Albert Einstein. Y de algo aún más ambicioso, manipular el espacio y el tiempo. ¿Una locura? Quizás. Pero lo que cuentan los testigos no es menos increíble. Según varios documentos y cartas atribuidas a un ex marinero llamado Carlos Allende, testigo del evento, el USS Eldridge fue sometido a una potente carga electromagnética. Todo comenzó a vibrar. Una niebla verde cubrió el barco. Y en cuestión de segundos, desapareció. No solo del radar, del campo visual, del mundo físico. Según Allende, el Eldridge apareció brevemente en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros, donde fue visto por otros marineros. Y luego volvió a aparecer en Filadelfia. Pero no volvió igual. Algunos tripulantes habían desaparecido por completo. Otros estaban fusionados con las estructuras del barco. Sí. Cuerpos atrapados dentro del acero. Manos que salían de las paredes. Piernas fundidas con el suelo del navío. Otros enloquecieron. Sufrieron daños cerebrales irreversibles. O simplemente se esfumaron días después. Algunos testigos hablaban de desincronización temporal. De tripulantes que se desmaterializaban brevemente durante conversaciones. De otros que aparecían fuera de sí, hablando en idiomas extraños. ¿Qué demonios pasó en ese experimento? La versión oficial del gobierno es clara: nada de eso ocurrió. Todo es un mito, una confusión o un invento. Pero las cartas de Allende, enviadas en los años 50 a un investigador llamado Morris K. Jessup, contaban una historia muy distinta. Jessup, un científico especializado en fenómenos aéreos no identificados, se interesó tanto por el tema, que empezó a investigar profundamente. Publicó un libro, The Case for the UFO, un año después de empezar a recibir cartas sobre el experimento Filadelfia. ¿La consecuencia? Jessup fue encontrado muerto dentro de su coche en 1959. Suicidio, dijeron. Pero muchos dudan de esa versión. ¿Por qué? Porque antes de su muerte, Jessup había afirmado tener pruebas reales del experimento. Incluso, anotaciones misteriosas aparecieron en su libro, escritas por 3 supuestos informantes, que describían tecnología alienígena, manipulación del espacio-tiempo y control mental. La edición con estas anotaciones fue fotocopiada por la Oficina de Investigación Naval. ¿Por qué lo harían si era todo una locura? Otro detalle inquietante. El USS Eldridge existió de verdad. Sirvió durante la guerra y fue transferido a Grecia años después.
pero su historial de movimientos no encaja del todo con los testimonios. Algunos informes parecen haber sido modificados. Fechas alteradas. Movimientos contradichos. ¿Intentaron borrar rastros? Además, el barco no permitía visitas durante años. Y muchos tripulantes se negaron a hablar del tema públicamente. Ahora vamos con las teorías. Algunos aseguran que el experimento usó un generador de campos electromagnéticos basado en teorías de Nikola Tesla. Otros dicen que Einstein, a través de su teoría del campo unificado, había propuesto una forma de curvar el espacio-tiempo. ¿Fue este experimento un intento de crear un teletransportador militar? ¿O incluso una máquina del tiempo? Hay incluso quien cree que fue un accidente cuántico, y que se abrió un portal interdimensional. Y aquí viene lo más loco. Varios supuestos exmiembros del proyecto Montauk, otra operación secreta posterior, aseguran que todo comenzó con el experimento Filadelfia. Que el fallo del USS Eldridge provocó una grieta en el tiempo. Y que esa tecnología fue usada después para manipular el clima, el pensamiento humano, y hasta la realidad. ¿Demasiado exagerado? Puede ser. Pero ¿por qué siguen saliendo documentos clasificados, testigos, contradicciones y muertes sospechosas? La Marina lo niega todo. Pero hay una línea muy fina entre la negación oficial y el encubrimiento. Ahora vamos con un dato inquietante. En los años 80, el escritor Al Bielek afirmó haber participado en el experimento. Y contó que fue enviado al futuro. Que apareció en el año 2137 en un hospital flotante. Y que luego fue devuelto, con la mente borrada. Según él, recuperó sus recuerdos con ayuda de la hipnosis regresiva. Y lo que contó coincide, en parte, con otras fuentes. ¿Podemos creerle? No lo sabemos. Pero su testimonio fue lo bastante sólido como para generar miles de seguidores y detractores. Y ahora te lanzo la gran pregunta. ¿Por qué este experimento ha sido silenciado, ridiculizado y negado durante décadas? ¿Fue un simple experimento fallido? ¿O descubrieron algo tan peligroso que decidieron ocultarlo para siempre? ¿Y si en 1943, en plena guerra mundial, un grupo de científicos realmente logró doblar el espacio y el tiempo? ¿Y si las consecuencias de aquel día siguen afectándonos hasta hoy? Porque, piénsalo bien, si un barco pudo desaparecer del plano físico, si un ser humano pudo fusionarse con el metal, si alguien pudo ver el futuro, entonces estamos ante el experimento más aterrador jamás realizado. Y quizás, el más real de todos. Antes de acabar, deja en los comentarios, ¿qué teoría te convence más? ¿Crees que todo fue real? ¿O simplemente una historia inflada por el misterio? Tu opinión es clave para seguir explorando los secretos que el mundo quiere que olvides. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que esté listo para cuestionar la historia oficial. Porque en este canal, la historia no se acepta. Se investiga.